Buenos días. Esta es la clase 1 del módulo 8 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En esta clase comenzaremos con aprendizaje automatizado y una introducción a las redes neuronales. Los contenidos del módulo podríamos dividirlo en cuatro grandes grupos, cuatro grandes temas. Aprendizaje automatizado, los fundamentos, modificación de paquetes y funciones de R a conveniencia del usuario, construcción de paquetes propios, y luego lo que titulamos dando inteligencia a R, de manera de que R haga algunas actividades y tome decisiones adecuadas por nosotros. El aprendizaje automatizado, machine learning o inteligencia artificial, son términos coincidentes, utilizados en diferentes situaciones, y que en general se coincide que son sinónimos. El aprendizaje automatizado son modelos ejecutados por computadoras que pueden arribar a conclusiones y realizar predicciones en base a datos. El aprendizaje automatizado se mueve dentro de tres modelos básicos: los modelos de regresión, los modelos de árboles y las redes neuronales artificiales. Y básicamente tienen dos objetivos: la clasificación de datos o la regresión entre variables pertenecientes a un grupo de datos. Habitualmente nosotros tenemos datos, por ejemplo, acá de una variable x e y, y lo que hacemos habitualmente a estos datos es intentar sacar conclusiones, y uno de los trabajos comunes es ajustar un modelo. En este caso, por ejemplo, una recta. Y eso nos arriba a una conclusión, que por cada unidad que varía x, en este caso la unidad y varía una determinada cantidad, y eso lo podemos concluir con un error de tipo 1 determinado, por ejemplo menor a 0,05, y el ajuste de nuestro modelo a los datos experimentales, habitualmente en este caso lo medimos a través del R cuadrado. En general, esta forma de enfocar los datos, vemos datos, habitualmente aplicamos modelos y llegamos a conclusiones. En la ciencia biomédica y en general en todas las ciencias, tenemos otro procedimiento en el cual vamos a verlo aplicado, por ejemplo, a una curva de calibración. Es habitual que en el laboratorio, cuando tenemos que hacer una medición, realicemos lo que se llama una curva de calibración. ¿Qué es una curva de calibración? Bueno, una serie de datos x e y para unidades experimentales conocidas. A estos datos les aplicamos un modelo, por ejemplo el modelo lineal, y esto nos permite obtener o concluir que la recta es un buen ajuste y que el modelo del tipo y igual a mx más h, es decir, el modelo de una recta, es un buen ajuste para estos datos. Eso en general lo concluimos con el valor del p-value y el r-square, el error de tipo 1 y el r cuadrado. Pero es habitual también, cuando por ejemplo realizamos una curva de calibración, que tengamos además otros datos. Las curvas de calibración habitualmente son soluciones en las que conocemos la concentración y medimos, por ejemplo, su absorbancia. Habitualmente cuando hacemos una medición también tenemos lo que se llaman controles de calidad. ¿Qué son los controles de calidad? Bueno, son otras muestras en las cuales tenemos x e y conocidos y le medimos a ellos
el valor I utilizando nuestro modelo. Es decir, con el valor I que hemos medido, interpolamos, es decir, estamos utilizando nuestro modelo y con eso sacamos un valor de X que corroboramos si coincide con el valor de X que dice nuestro control de calidad o que nos dijo el vendedor de ese control de calidad. Y después tenemos las muestras en las cuales X es desconocido y lo que solo podemos hacer es medir la variable Y. Entonces, medimos la variable Y, venimos a nuestro modelo, sacamos el valor de X, con el cual estamos estimando un valor, pero que en realidad no conocemos. Esto es un trabajo habitual en los laboratorios en los que se hacen mediciones. Pasando un poco o anticipándonos al aprendizaje automatizado, en general en el aprendizaje automatizado tenemos tres grupos de datos, lo que llamamos datos de entrenamiento, datos de prueba y datos de predicción. Y acá en la curva de calibración podemos ver los datos de la curva de calibración, en los cuales nosotros conocemos X y medimos Y, son lo que llamamos datos de entrenamiento. Nuestro modelo se entrena con esos datos. Luego los datos de prueba o test de prueba son datos que nos permiten chequear si nuestro modelo está bien en función del valor que nos dé de X. Vamos a saber si el modelo está funcionando bien. Y luego tenemos los datos de predicción en los cuales nosotros vamos a tratar de hacer un pronóstico. Entonces vamos a ir acostumbrando a estos términos: datos de entrenamiento, datos de prueba y datos de predicción. Vamos a ver una aplicación real de aprendizaje automatizado y lo vamos a hacer con los datos de nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio uno de los servicios que brindamos es el análisis de agua. Entonces, cuando Alcuem ingresa una muestra de agua, esta muestra de agua ingresa a un sistema a través de un software escrito en R, conocido como Atlantis 2.0, que comienza a interactuar con las personas que hacen las determinaciones a través de protocolos experimentales. Las personas realizan las mediciones y las vuelven a cargar. Y cuando las mediciones terminaron, Atlantis genera un informe que se envía al interesado. Y esto no debe durar más de 15 días, porque es el contrato que tenemos con los clientes. Se entrega, entrada la muestra, en menos de 15 días se entrega el resultado. Pero enfrentábamos algunos inconvenientes, especialmente con la determinación de arsénico. La determinación de arsénico requiere una curva de calibración de 5 testigos, requiere los controles de calidad y requiere hacer 2 controles de calidad, como en todas las determinaciones, y después tenemos la muestra. Como todo se realiza por duplicado, cada muestra utiliza 16 equipos. Esos equipos son costosos, frágiles y ocupan un lugar importante. Entonces podemos ver que para hacer una muestra, los primeros 14 equipos son constantes e independientes del número de muestras. Entonces, con el objetivo, además, procesar 16 equipos para solo obtener la medición de una muestra termina siendo muy costoso. Entonces, con el objetivo de reducir costos y por ende el precio del servicio, se tomó la decisión de juntar 10 muestras, de tal manera de que se realicen las 14 determinaciones propias de la curva de calibración en los controles de calidad y luego las muestras. De esta manera se bajan los costos, se puede hacer un servicio más accesible a toda la población, pero enfrentamos un gran problema, que muchas veces juntar 10 muestras lleva más de 15 días y entonces eso repercute en un retraso en la entrega de resultados. Con el agravante que el arsénico es uno de los tóxicos más importantes que tiene el agua. Por lo tanto, uno no puede esperar un mes para decirle a la persona que el arsénico tiene un valor que está fuera de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud y las legislaciones nacionales. Entonces, la decisión que se tomó fue de calcular el valor de arsénico en base a otras mediciones que se hacen utilizando un modelo. La idea original fue realizar todas las determinaciones, que en general son económicas y rápidas, y con eso alimentar un modelo que nos permita obtener el arsénico.
Se probaron varios modelos, pero en este caso vamos a ver modelo de las redes neuronales artificiales. A través de redes neuronales artificiales, entonces, cuando entra una muestra de agua al QEM, Atlantis toma conocimiento y comienza a informar a cada uno de los integrantes del QEM que se realizan las determinaciones, que tiene que entrar una muestra, que hay que realizar determinaciones y que vaya ingresando las mediciones a Atlantis. Cuando se realizó una cierta cantidad de determinaciones, Atlantis toma la decisión de tomar los valores, aplicar el modelo y calcular arsénico, sin necesidad de que haya sido medido. Y así genera un informe, por supuesto un informe que tiene un valor de arsénico estimado por redes neuronales. Cuando se junten las muestras adecuadas, la cantidad de muestras adecuadas, se vuelve a hacer la determinación y se envía un informe final. Por supuesto que si el modelo predice que el arsénico es un valor tóxico, se hace la medición independientemente del número de muestras que existan. Entonces vamos a ver un poco qué son las redes neuronales. Las neuronas son células que forman el sistema nervioso y que son las encargadas de la transmisión de información. Las neuronas tienen un soma, un cuerpo, y están conectadas a otras neuronas por dendritas y a través de un axón. La información ingresa por dendritas o por el cuerpo y sale por el axón. La comunicación entre dos neuronas se hace a través de un axón y el cuerpo o las dendritas y se denomina sinapsis. La sinapsis es la comunicación de dos células, algunas de ellas son eléctricas y otras son químicas, en las cuales en una de las terminaciones de una neurona se liberan neurotransmisores que interactúan con la membrana de la siguiente. A modo de ejemplo, acá vemos un esquema de lo que es una sinapsis del neurotransmisor dopamina. Son estructuras complejas en las cuales tenemos receptores en lo que se conoce como membrana postsináptica y vesículas que eliminan el neurotransmisor en la presináptica, por supuesto gobernado todo esto por la acción de proteínas, receptores y canales. Cuando se produce la unión, la sinapsis, se activa la sinapsis entre dos neuronas, el potencial de la membrana sufre un cambio, esto se lo conoce como potencial de acción. Y para que eso ocurra, el potencial tiene que subir hasta llegar a un umbral y luego se produce la despolarización, la repolarización y vuelta otra vez al reposo. Esto es una breve introducción a las redes de neuronas naturales que actúan a través de estos mecanismos de sinapsis, y acá se mostró uno, pero hay innumerables neurotransmisores que actúan en esta comunicación. Y esto permite que las neuronas vayan recibiendo información de diferentes orígenes, de diferentes neuronas, la vayan procesando y vayan generando su propia información. Esto es lo que hablamos de las neuronas biológicas. El axón de una neurona hace sinapsis con las dendritas de otra neurona y luego saca una nueva información. Las neuronas artificiales son exactamente iguales, tienen un cuerpo que realiza ciertas operaciones, recibe información a través de entradas que son variables y estas entradas reciben un peso determinado, que sería un poco cómo se activa la sinapsis que vimos recién. Esa sinapsis se puede activar más o menos de acuerdo a los receptores. Entonces, una vez que todas las señales de las diferentes variables ingresaron al cuerpo de la neurona, esta neurona genera, a través de lo que se conoce como función de activación, que sería el axón, una determinada salida, es decir, un determinado valor. Y acá tenemos un esquema de una red neuronal. Acá tendríamos neuronas, pensémoslo básicamente como ecuaciones o como objetos de R, para ir anticipándonos, en los cuales ingresa un valor determinado. Ese valor es transmitido a otras neuronas, conocidas como capa oculta, que reciben información de diferentes entradas. Cada capa oculta procesa esa información y la envía a la neurona de salida, que nos va a dar un valor. Entonces, en las redes neuronales tenemos básicamente tres partes principales.
las neuronas de ingreso o de entrada, que son donde ingresamos los valores, nuestros datos, la capa oculta, en la cual se produce procesamiento de esos datos, y la salida, que es la que genera nuestro valor. Veamos un ejemplo. Supongamos acá un ejemplo extremadamente sencillo de una red neuronal que tiene solo dos entradas y una salida sin capa oculta. Como dijimos, la información entra en una neurona, es multiplicada por un peso y le da información a otra neurona. Entonces supongamos que tenemos datos de entrenamiento. En los datos de entrenamiento tenemos la variable x, y y z. X e y ingresan por este lado y z sale por acá. Nosotros conocemos que este valor es 3. Entonces entrenamos a la red. ¿Qué quiere decir que entrenamos a la red? Le damos el valor 1 a esta neurona, le damos el valor 2 a esta neurona, es decir, 1 ingresaría por acá y el valor 2 de y ingresaría por esta neurona. Esta podemos decir es la neurona X y esta es la neurona Y. Eso se multiplica por un peso y genera una ecuación que es el valor del peso 1 multiplicado por X más el peso 2 multiplicado por Y, y eso da Z. Como sabemos que Z vale 3, la red se entrena, dice, para que me dé 3, si X toma el valor 1 e Y toma el valor 2, el peso este tiene que valer 1 y el peso este tiene que valer 1, de tal manera que 1 por 1 más 1 por 2 me dio 3. También la red podría tomar la decisión de decir, bueno, no, al peso 1 le doy el valor 2 y al peso 2 le doy el valor 0,5 y de esta manera me da 3. La red se va entrenando y va dándole valores a sus pesos de manera que las salidas coincidan con las entradas. Pero tenemos otro valor. Acá tenemos otro dato de entrenamiento. Entonces acá, como vimos, en el primer entrenamiento los pesos podían valer 1, 1, 2, 0, 5. Cuando le doy el valor 3 y 8 para que siga entrenándose, prueba la red los pesos hallados. Dice, bueno, si yo a W1 le doy el valor 1 y a W2 le doy el valor 2, que son los valores estos, 3 por 1 más 8 por 1 da 11, que es justo la salida. Quiere decir que la red va aprendiendo. También, por supuesto, le podría dar 2 por 3 y 0,5 por 4, pero esto ya nos daría 10 si le diéramos los mismos pesos. Entonces, pensémoslo de esta manera. La red se entrenó con el primer set de datos y obtuvo 2 pesos. Luego se entrenó con el otro dato perteneciente al set, probó los dos y dijo, no, el segundo ya no me da lo mismo, entonces me quedo con el primero. Entonces, de esta manera, como que la red va aprendiendo cuáles serían los pesos adecuados para que las entradas coincidan con la salida. Una vez que hemos entrenado a la red y la red eligió a los pesos adecuados, 1 y 1, podemos tener lo que llamamos datos de predicción, es decir, valores de X y de Y, pero que no conocemos Z. Entonces alimentamos nuestra red con X y con Y, lo multiplicamos por los pesos que son conocidos, esto nos da 9. Quiere decir que aún no sabiendo el valor de Z, la red que se entrenó es capaz de darnos un valor. Y esto lo podemos dar, por supuesto, conociendo sensibilidad, especificidad y exactitud de nuestro cálculo, que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, bueno, acá tenemos, como dijimos, esto es un ejemplo de una red. Acá tendríamos 4 entradas, X, Y, W y T. Acá tenemos una capa oculta formada por 6 neuronas y cada una de ellas genera información en base a lo que recibe de las neuronas de entrada, se la da a la neurona de salida y esta genera el valor de Z. Entradas, capa oculta y salida. Entonces vamos a ver, en la clase de hoy vamos a ver la aplicación de redes neuronales a la medición de arsénico en un análisis de agua. Como dijimos, cuando entra una muestra de agua, se miden una gran cantidad de parámetros para poder dar un informe sobre la calidad de esa agua, si es potable o no, si se puede consumir o no. Entonces, la idea original fue utilizar variables que nos permitan
calcular el arsénico a través de las redes neuronales. La primera pregunta es, ¿qué variables utilizar? ¿Cuáles variables utilizar? Bueno, para esto nos hemos basado en una gran cantidad de modelos que conocemos, como correlaciones, modelos lineales, regresión logística, que nos fueron indicando la vinculación entre el arsénico y algunas variables. Así seleccionamos el fluoruro, el tipo de agua y la alcalinidad. El fluoruro se hace una medición potenciométrica que nos da un valor real. El tipo de agua puede ser agua de red, agua de pozo, agua de ósmosis, etc. Y la alcalinidad también da un valor real. La idea es, con estos valores, generar un grupo de entrenamiento que nos permita obtener el modelo, generar un grupo de prueba que nos permita testear si ese modelo funciona, y luego un grupo de predicción en el cual, a partir de valores de fluoruro, tipo de agua y alcalinidad conocido, poder predecir el valor de arsénico. Entonces, nuestro modelo va a generar una red neuronal de este tipo, en el cual las entradas son fluoruro, alcalinidad y tipo de agua. Vamos a trabajar con un modelo de una capa oculta de 10 neuronas y nuestra salida va a ser el arsénico. Esto es el diagrama de nuestra red neuronal que nos va a mostrar NeuralNet, que es la función perteneciente a la librería NeuralNet que vamos a utilizar. Entonces, resumiendo un poco cómo funciona la cosa, dijimos, Atlantis es un software que administra agua. Recibe la información del agua, recibe las mediciones y va construyendo una base de datos conocida como datos aguas, que utilizaremos en este caso, que es una base que crece continuamente con cada muestra que se agrega. Cuando llega una nueva muestra, Atlantis se entera de la llegada de una nueva muestra porque es con quien primero interactúa y da la orden para realizar las mediciones. Se comienzan a realizar las mediciones y esta base de datos sigue creciendo más allá de lo que ya existía en el momento que entró la nueva muestra. Cuando esta base de datos, cuando Atlantis detecta que en la base de datos se midió tipo de agua, fluoruro y alcalinidad, Atlantis toma la decisión de tomar a la base de datos como grupo de entrenamiento y generar una red neuronal. Luego toma las mediciones de tipo agua, fluoruro y alcalinidad y con esta red neuronal realiza la predicción y nos da un valor de arsénico que nosotros titulamos arsénico RN por red neuronal, que luego será corroborado a través de una medición cuando el número de muestras que tenemos llegue a 10. Bueno, muy bien. Ahora entonces, manos a la obra, vamos a ir a trabajar en R, ver cómo construimos una red neuronal, cómo analizamos sus datos. Bueno, muy bien. Acá estamos ya entonces en la consola dentro de R para comenzar a trabajar. Los datos con los que vamos a trabajar es un espacio de trabajo exportado, un data frame exportado como datos r81.rdata que hay que va a estar entre el material disponible y hay que introducirlo en nuestro espacio de trabajo. Para introducirlo, el data frame ese, el archivo .rdata tiene que estar dentro del mismo directorio donde se encuentra mi espacio de trabajo. Entonces, como ya hemos aprendido en otras clases, utilizando load, lo vamos a introducir con el nombre que acabamos de ver. De esta manera queda cargado. Acá tenemos los datos crudos generados por la base de datos. En el archivo va a encontrar todo un procesamiento que hacemos para eliminar aquellos datos en los cuales se han perdido determinaciones. Y eso va a terminar generando una base de datos con la que vamos a trabajar, que lo llamamos datos NN1. Vamos a ver estos datos, vamos a ver las columnas que tenemos. Vamos a limpiar esto.
Como podemos ver, luego de todo el procesamiento, podrá ver que el datos aguas tiene una gran cantidad de mediciones, aproximadamente 80, pero solo nos hemos quedado con fluoruro, alcalinidad total, tipo de agua y arsénico, ya procesado para empezar a trabajar. Tenemos 407 datos con los que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dividir a estos datos en dos sets. En un set de entrenamiento, lo vamos a llamar entrenamiento NN1, y acá nos vamos a quedar con datos NN1, nos vamos a quedar con las filas que van de la 1 hasta la 250 y todas las columnas. Ahí generamos el dato de entrenamiento y ahora vamos a generar los datos de prueba, con los cuales luego veremos si nuestra red funciona. Y esto va a ir desde el dato 251 hasta el 407. Ahí tenemos los dos sets de datos que podríamos ver utilizando la función summary. En la aplicación de modelos como las redes neuronales se utilizan generación de números aleatorios y para que los resultados sean reproducibles se tienen que generar números aleatorios, pero siempre los mismos números aleatorios. Entonces, para eso lo que se debe hacer se conoce como sembrar una semilla, es decir, generar un punto a partir del cual vamos a generar nuestros números aleatorios. Esto lo vamos a hacer cada vez que apliquemos la red con la función que se llama setSeed. Y elegiremos un valor con el cual nuestro modelo funcione bien. En este caso vamos a fijar en 300. Ya vamos a seguir trabajando sobre esto. Y entonces lo que vamos a ver primero es el entrenamiento de nuestra red neuronal. Para eso necesitamos una biblioteca que la puede encontrar en los repositorios de R, en la biblioteca NeuralNet. Y entonces vamos a generar nuestro entrenamiento. Los datos de entrenamiento los vamos a aplicar, los vamos a cargar en un objeto que llamamos NN1. La función se llama NeuralNet y lo que nosotros queremos es modelizar el arsénico en función del fluoruro, la alcalinidad total y el tipo de agua, utilizando los nombres que tenemos acá arriba. Como datos de entrenamiento vamos a utilizar el objeto que llamamos entrenamiento NN1. Después se fija una serie de parámetros, el número máximo de pasos de aprendizaje, le vamos a poner 100.000, esto se puede ir cambiando en función de las necesidades, la cantidad de ciclos de aprendizaje, vamos a trabajar con la menor cantidad de ciclos, 1, que mire los datos e intente aprender y nada más. Después está el threshold, que es un umbral necesario para los mecanismos de derivación. No vamos a entrar en mucho detalle, vamos a fijar este valor. Hidden es capa oculta, vamos a hacer una capa oculta que tenga 10 neuronas. Luego veremos con más de una capa oculta, pero vamos a poner 10 neuronas. Como dijimos, en el axón de las neuronas biológicas y en el axón de la neurona artificial hay una función de activación que puede ser lineal o logística. Como en este caso lo que vamos a hacer es un proceso de clasificación, acá no vamos a medir arsénico, sino que simplemente vamos a aplicar una red neuronal que nos permita decir si el arsénico es aceptable para el agua o no lo es. Es decir, si el arsénico genera valores tóxicos, es tóxico para la salud o no. Y
el parámetro linear output, que lo vamos a fijar en falso, porque lo que estamos intentando hacer es una clasificación. Es decir, que lo que vamos a estar haciendo con nuestro modelo, en función de los valores de fluoruro, alcalinidad total y tipo de agua, es estimar arsénico, pero no vamos a estimar en esta clase el valor de arsénico, sino simplemente vamos a generar una red que nos permita decir, ¿el arsénico está dentro de los límites permitidos o no lo está? Una vez que hicimos todo esto, si escribimos bien y damos Enter, nuestra red neuronal tomará los datos de entrenamiento y calculará los pesos de las entradas y las diferentes neuronas. Ahí vemos que pensó y ya lo hizo. Entonces, ya tenemos dentro de nuestro objeto N1 nuestra red neuronal. NN1, vamos a limpiar esto, NN1 es el objeto que nos conviene ir viendo por partes. Con signo pesos, si escribimos response, lo que vamos a estar viendo son los valores de arsénico. Acá estamos viendo hasta el número 259. Si vamos hacia arriba, acá tenemos los valores de arsénico. 1 corresponde a cuando el arsénico supera el límite permitido y 0 cuando no lo supera. Eso sería lo que estamos viendo. Es decir, acá lo que estamos viendo son nuestros datos de entrenamiento, la variable respuesta. También podemos ver, acá veíamos la variable respuesta. Si ponemos acá covariate, o sea, las covariables, acá vamos a estar viendo los datos que tenemos de fluoruro, de alcalinidad y tipo de agua, que serían las variables explicativas. Y lo anterior a nuestra variable respuesta, transformado a 0 y 1, porque vamos a hacer una red que llamamos dicotómica o clasificatoria. Podemos ver otras cosas, como por ejemplo, si acá en el objeto le colocamos data, lo que vamos a ver no es otra cosa que todos nuestros datos. Para cada una de las muestras, cuánto vale el fluoruro, cuánto vale la alcalinidad, cuánto vale el tipo de agua y si el arsénico supera a 10 partes por billón o no lo supera. Entonces así, acá lo que hemos, a través de esto, lo que podemos ver son los valores de nuestros datos de entrenamiento. Ahora, si con el mismo formato le pedimos net result, le estamos pidiendo los resultados de la red. ¿Qué quiere decir esto? Le estamos pidiendo que nos dé qué valores de arsénico calculó nuestra red en base a los datos de ingreso. Entonces acá vemos que este es el valor de arsénico para la primera agua calculado por la red, y como podemos ver tenemos datos que son cercanos a 1 y otros datos que son más bien cercanos a 0. Entonces la red nos estaría diciendo que estas primeras aguas tienen un valor cercano a 1, es decir, que tendría un arsénico elevado, mientras que esta agua tendría un valor más bien bajo, esta también, y así sucesivamente. Pero nosotros queremos trabajar con una red dicotómica, y entonces ya vamos a ver cómo transformamos estos datos. Lo que podemos también ver es nuestra red. El objeto se llamaba NN1, entonces con plot NN1, acá tenemos nuestra red, en la cual tenemos las entradas, que son fluoruro, alcalinidad y tipo de agua, con los pesos, y cada uno de su información sale hacia una neurona de la capa oculta que integra las funciones provenientes de la otra neurona y genera una salida que va hacia la neurona de salida, que es la que genera el arsénico y genera los valores que vimos recién. Muy bien.
lo que vamos a ver ahora, acá lo que hemos hecho es, hemos obtenido los pesos de nuestro modelo, hemos aplicado nuestro modelo y ya tenemos a la red entrenada. Entonces ahora lo que vamos a hacer, recordemos los datos, teníamos unos datos que se llamaban entrenamiento NN1, que son los que utilizamos, y tenemos los datos de prueba NN1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a nuestro modelo ponerlo a prueba. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear un objeto que llamamos NN1 prueba, y a lo que con la función predict, utilizando el objeto NN1 que contiene nuestro modelo, vamos a utilizar los datos prueba NN1, que son el segundo set de datos en que dividimos a todos nuestros datos originales. Entonces acá lo que estamos haciendo es poner a prueba nuestro modelo y que nos prediga cuánto vale el arsénico. Y ahí ya lo hicimos. Si hiciéramos un head de este objeto para los primeros 10 valores, vemos que tenemos valores, como vemos acá, casi todos cercanos a 1, lo que nos estaría diciendo que todas estas muestras tienen valores de arsénico superiores a 10 partes por billón. Vamos a hacer una serie de pruebas interesantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer a esto es transformarlo a 1 y 0. Para esto vamos a tomar como criterio que si es mayor de 0,5 le asigne 1 y si es menor de 0,5 le asigne 0. Esto es un criterio que hemos fijado, pero se podría haber hecho de otra manera. Vamos a asignarlo a un objeto que llamamos resultado prueba NN1, al que le asignamos, vamos a usar la función if-else, que hace el siguiente cálculo. Si NN1 prueba es mayor de 0.5, le asigna un 1, y si es menor, le asigna 0. Es la función if-else que hemos utilizado con otro formato, pero que ya lo hemos utilizado en módulos anteriores. Entonces, de esta manera, y lo sobreescribo sobre creo un objeto que se llama resultado prueba NN1. Si hago un head, lo que veo ahora es que todos estos números, por ejemplo, hasta el 65, que eran cercanos a 1, le asignó 1. Así lo hizo con todos los valores. Muy bien. Ahora, para nosotros, este es un test de prueba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, estos son los valores de arsénico que mi modelo predijo en base al fluoruro, la alcalinidad y el tipo de agua, pero yo sé qué valores de arsénico tengo. Entonces lo que vamos a crear es a juntar en un data frame, en el data frame prueba NN1, vamos a juntar con la función sebin el mismo data frame, y a ese le vamos a agregar una columna más que se llame predicción, la que tiene como resultado prueba NN1. Es decir, que estamos haciendo acá es crear un data frame que se crea a partir de un data frame al cual le estamos agregando los valores de predicción. Es decir, que este data frame va a tener fluoruro, alcalinidad, tipo de agua y arsénico del set de datos de prueba, más en otra columna los datos que nuestra red nos puede anticipar. Ahí ya lo hemos hecho. Entonces podríamos hacer un summary para ver cómo fue quedando esto. Acá tenemos los datos de fluoruro, los datos de alcalinidad, los datos tipo de agua y los datos de arsénico. Estos son datos medidos. Y estos son los datos de la predicción. Muy bien.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que se conoce como matriz de confusión. La matriz de confusión, ¿qué es? Se conoce como matriz de confusión, una matriz que ya hemos utilizado, por ejemplo, cuando hicimos curvas ROC o cuando hacemos un análisis de tipo chi cuadrado. Es ver la cantidad de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener valores, por ejemplo, que una muestra de agua tiene un valor de arsénico que es 1, y sin embargo en valor de arsénico que sea 1 y sin embargo en la predicción sea 0. Entonces mi dato me está diciendo que es elevado, pero mi predicción me está diciendo que no. O sea, puedo tener falsos negativos y falsos positivos. Entonces, bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Vamos a crear un objeto para que sea claro, lo llamamos matriz confusión. Y esto la matriz de confusión se hace directamente con la función table que ya conocemos, en lo que vamos a utilizar este data frame, prueba NN1, y vamos a tomar los valores de arsénico como una de las variables y en el otro los valores que tenemos acá de predicción. Y vemos esta matriz de confusión. Acá tenemos la matriz de confusión. ¿Qué nos está diciendo esto? Que bueno, nuestro modelo se ajustó a los datos de entrenamiento y luego con los datos de prueba hizo la prueba y nos dice que hay 56 muestras de agua en las cuales por la medición el arsénico es aceptable y por el modelo también. Y hay 50 muestras de agua, estos serían los verdaderos negativos, negativo por medición, negativo por modelo. Hay 50 muestras de agua en las cuales por la medición el arsénico supera 10 partes por millón y por el modelo también. Vemos que hay 106 muestras en los cuales coinciden los negativos y los positivos, pero hay 51 en los cuales no coinciden. Estos 41 son positivos por la medición, pero son 0 por el modelo, o sea que estos son falsos negativos. Y estos 10 son negativos por la medición, pero son positivos por el modelo, o sea, son falsos positivos. Lo ideal que sería que esto valga 0 y esto valga 0, que solo tenga verdaderos negativos y verdaderos positivos. En ese caso la exactitud sería 1. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora, acá podríamos hacer, utilizando lo que tenemos acá, utilizando esta tabla, podríamos hacer un test, un chi-square test, un chi cuadrado. ¿Esto qué nos va a decir? Si hay asociación entre las mediciones y las estimaciones. Esto ya lo conocemos, miramos el p-value. El p-value es enormemente más pequeño que 0,005, lo que nos está diciendo que sí hay asociación. Lo que nos está diciendo es que las mediciones coinciden con las estimaciones. Por supuesto, no coinciden exactamente como siempre ocurre. Y lo que nos va a venir muy bien ahora es calcular lo que se llama la exactitud. La exactitud es la suma de los coincidentes con la suma total. La podemos calcular sacando los valores de acá. Vamos a llamar exactitud. Y a esto se llama matriz de confusión. Esta sería matriz de confusión. Este es el número 1, 1, este es el 1, 2 y así sucesivamente. Este es el 2, 1 y este es el 2, 2, la posición. Entonces exactitud la vamos a calcular como matriz confusión (1, 1) más matriz confusión 2, 2. Es decir, lo que estamos haciendo acá es sumar lo que coinciden los negativos con los positivos. Y a eso lo vamos a dividir por toda la suma.
que sabemos cuánto podríamos calcular el número y poner el número, y si no lo sumamos de acá. Lo podemos sumar también a mano, por supuesto, es decir, 56 son 106, son 147, son 157. Podría poner acá 157, pero si no, como está utilizando el mismo argumento, acá vendría el 1, 1 más el 1, 2 más el 1, 3 y más el 1, 4. Dice que hay un error, hay algo que está mal, lo vamos a revisar. Matriz confusión 1, 1, 2. Dice que hay algo raro. Acá puse cualquier cosa. Esto es 2, 1 y esto es 2, 2. A ver si uno comete errores por no pensar. Entonces ahora sí, vemos la exactitud, que es de un 68%, nada mal para comenzar. Muy bien, entonces lo que hemos hecho hasta ahora es entrenar a nuestra red y a través con el grupo de entrenamiento y luego con el grupo de prueba verificar que nuestra red tiene una moderada exactitud. Alguien podría preguntarse por qué no utilizo el mismo set de datos. Por supuesto que si uno la comprobación de la exactitud la hiciera con los mismos valores que pertenecen al test de entrenamiento, todo sería mejor, pero no es lo adecuado, ¿no es cierto? Como cuando realizamos una curva de calibración, usamos testigos para la curva de calibración y luego para probar usamos otra solución que no es uno de los testigos, sino que es otra solución preparada con cierta concentración. Lo que vamos a ver ahora, para finalizar, es lo que vamos a hacer es hacer una predicción en base a un grupo de datos. Nosotros tenemos entre nuestros datos una tabla en la que tenemos un set de datos que, como podemos ver acá, tenemos 3 muestras de agua que ingresaron, que tienen fluoruro, tiene alcalinidad y tipo de agua, pero no tienen arsénico. Entonces lo que vamos a hacer es, a estos datos los vamos a ingresar y los vamos a someter a la acción de nuestro modelo para que nos anticipe si estas muestras de agua tendrán arsénico superior a lo que permite la OMS o no. Entonces, como siempre, los copiamos, vamos a R y los introducimos, al objeto le vamos a llamar predicción arsénico. Hay muchos nombres relativamente parecidos, pero bueno, tenemos entrenamiento, prueba y predicción. Entonces, predicción arsénico, vamos a utilizar la conocida función readTable, como venimos desde el portapapeles. Llegamos acá, copiamos el encabezamiento, por lo tanto colocamos igual. El separador decimal en esta computadora es la coma y estamos utilizando como separador el tabulador. Muy bien. Entonces acá vamos a ver los datos, predicción arsénico, y acá tenemos los datos que hemos ingresado. Entonces,
Ya teniendo los datos, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Vamos a llamar a un objeto predicción valores, que va a recibir los valores de arsénico calculados con nuestra red previamente entrenada y testeada. Para esto usamos la misma función predict, utilizamos la misma red NN1 que ya está entrenada, ¿no es cierto? Pero vamos a utilizar los datos del objeto que llamamos predicción arsénico, que hemos introducido recién. Y ahí la red, ¿qué hizo? La red calculó los arsénicos, mejor dicho, estimó los arsénicos. Entonces le podemos pedir los valores. Para pedir los valores, lo único que tenemos que hacer es pedir el objeto, y acá tenemos la primer muestra de agua tiene un valor menor a 0,5, por lo tanto sería 0, y nos estaría diciendo que esta muestra no supera 10 partes por billón. La segunda tiene 0,93, lo que nos está diciendo que esta muestra de agua es cercana a 1, por lo cual supera 10 partes por billón. Y la tercera no. Entonces, de esta manera nosotros podemos ya tener los valores como para informar y anticipar si tiene arsénico o no. Por ejemplo, en el caso de la muestra 2, que nos da 0,92, nosotros tendríamos que esperar a juntar 10 muestras, pero como tenemos todos los datos de los interesados, podemos enviarle un mail, hablarle por teléfono y decirle: suspenda temporariamente el consumo del agua hasta que hagamos la medición definitiva y podamos confirmarle si su muestra de agua es potable o no. Bueno, esto es una introducción al aprendizaje automatizado, a las redes neuronales, en su aplicación de clasificación a datos de nuestro laboratorio. Seguiremos en la próxima clase con casos de regresión en los cuales ya vamos a calcular el valor y veremos cómo podemos modificar los parámetros de la red para obtener mejores resultados.